que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Yo voy a tratar de provocarlos y voy a hablar de filosofía. Pero porque en realidad creo que, a ver, nos hemos acostumbrado a olvidarnos que hay vacas, que hay pollos, y como vemos todo envasado, creemos que la tira de conserva es ya casi una cuestión natural. Nos olvidamos de pensar críticamente de dónde vienen las cosas o por qué son, ¿no? Sí, por qué ocurren. Y recurrentemente se nos dice que las cosas son así porque es inevitable, y que si no se puede porque no se puede, y si se puede porque está bien o porque no se lo merecen. Y en realidad voy a hacer lo mismo que hago en todas las clases. Primero, cuando empiezo el cuatrimestre, le digo siempre a los alumnos de la casa, voy a hablar de política. Voy a hablar de políticas de seguridad social, porque no es una mala palabra hablar de política. Después el partidismo, cada uno que tenga la decisión partidaria que quiera. Pero estamos hablando de política, de políticas sociales. Y estamos hablando, voy a ser dramático y voy a demostrar que lo que digo no es exagerado, de vida y de muerte. Así de fácil. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad de lo que se trata es de hablar de un proyecto o de un antiproyecto. Un proyecto es un proyecto de vida, un antiproyecto es un proyecto de muerte. Una comunidad, un pueblo, una nación solo existen si tienen alguna forma de organización política, alguna forma, cualquiera, que mantiene o expresa su identidad. Esto no lo digo yo, lo decía un filósofo argentino, Sirigliano. Y él utilizaba, Gustavo Sirigliano, una palabreja que provocativamente me la apropié, que es la entropía. Entropía es en un ser vivo o en un sistema la tendencia a la desorganización, al deterioro, a la descomposición. Lo voy a explicar más gráficamente. Si alguien me arranca un brazo, me arranca el otro, me arranca la pierna, me arranca la cabeza, me va a desorganizar, va a matar mi órgano vital, me va a matar. Si esto se lo hacemos a una organización, a una nación, la desorganizamos, la desmembramos, la debilitamos. Esto es el instrumento que tiene como eje el antiproyecto, la desorganización para el sometimiento. Esto se ve muy claro, digo, a ver, esto que yo estoy teorizando, que lo digo repitiendo lo que grandes pensadores borrados de la currícula educativa, porque obvio, pensar bien significa estar condenado, estar excluido de la currícula, y hay como 50, 60 grandes filósofos que bueno, tuvieron la desgracia de haber llegado al peronismo o haber seguido el peronismo para haber aportado algo a esta idea del justicialismo, con lo cual fueron borrados para siempre de la historia. Pero decía que algunos de estos pensadores que nos hablan de esta desorganización, lo vemos en las cosas concretas de lo cotidiano. Cómo ha calado aún en muchos de nosotros sin quererlo esta atomización, este individualismo exacerbado, que hace que sea más fácil descalificar al otro que tratar de encontrar coincidencias. ¿Y esto qué es funcional? A que nos sometamos. Porque no logramos reunirnos, estamos desunidos. Y justamente este es el eje, decía que el antiproyecto es el eje central de la desorganización. ¿Para qué? Para tenernos inermes, listos para ser apropiados por el sujeto del antiproyecto. Sujeto que adelanto, y me voy un segundito de costado, es uno de los sujetos, es el pilar financiero, y el otro es el pilar comunicacional, que son los instrumentos en que se basa el antiproyecto. Pero me detengo un segundo porque creo que es importante hacer una pequeña abstracción. Por razones de tiempo yo suelo hacer 2 o 3 abstracciones más, pero voy a hacer una nada más, que tiene que ver con el modelo de análisis científico, el paradigma de análisis científico. Hasta el siglo XIX, el paradigma dominante era reduccionista fragmentario. ¿Por qué? Porque partía de los descubrimientos fundamentalmente de la física, de Newton y de Descartes, con lo cual era un paradigma que creía que viendo una parte de todo, alcanzaba, era reduccionista. Sin embargo, el nuevo paradigma, ya de hace unos cuantos años, el paradigma vigente, es integral, es sistémico y es ecológico. ¿Por qué muestro estas dos formas? Porque uno, el reduccionista, es viejo, es del siglo XIX. El otro es integral y atiende a las necesidades complejas de lo que es una sociedad, una organización política,
lo que es un pueblo. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque la idea, esta idea que nos dicen siempre, bueno, la idea del mercado autorregulador, dejemos todo librado a las fuerzas del mercado, es una idea vetusta, es del siglo XIX. ¿Por qué es una idea vetusta? Porque parte del reduccionismo, pensar que el mundo es como un aparato de relojería, que si arreglamos una parte del todo, automáticamente el resto funciona solo. También digo, y de paso, un reduccionismo es decir, bueno, el trabajo se resuelve con el emprendedurismo. Esta es la misma lógica que en el siglo XIX, esto que se vende como posverdad y modernismo, esta es la misma lógica que en el auge de la revolución industrial imperó en el siglo XIX y dio lugar al inicio de una forma de seguridad social que es la prestacional en la época de Bismarck, por ejemplo, donde arrancan las prestaciones. ¿Por qué? Porque el patrón no se hacía cargo de la contingencia de la vida de sus empleados, entonces se empieza a diseñar una forma prestacional de la poder. Ahora bien, ¿cuándo empezó la seguridad social? Algunos dicen que con el ahorro, en la doctrina, ¿no? Otros dicen que cuando se creó el primer Montepío. Objetivamente, la primera forma intuitiva, natural, perceptiva de seguridad social es la prole numerosa, tener muchos hijos. ¿Por qué tener muchos hijos? Porque los brazos más jóvenes, estamos hablando de los inicios de la vida, los inicios de la historia del mundo. Tener hijos más jóvenes, los brazos jóvenes, eran los que garantizaban casar, cultivar más adelante, atender a los que envejecían. Tenemos el germen, ahí tenemos el germen de convivencia, vivir en común y de solidaridad. La prole numerosa. Esta es la primera forma realmente de organización de la seguridad social, como un modo de vida. Entonces, claro, como yo a veces me canso de tanta cosa que se dice y sobre todo me canso mucho de lo que se llama posverdad, porque no hay más verdades, entonces todo entre la hiperrealidad que crean los medios, el pilar comunicacional a través de los medios de comunicación, y lo que se dice que no es tan verdad, y todos los neos de todo no sé cuánto, resulta que no podemos tener un propio pensamiento porque siempre hay algo que es superador. E incluso las ideologías dominantes del siglo XIX, del feminismo del siglo XIX, hoy convertidas en neo tal cosa, se nos venden como algo moderno, cuando en realidad son adaptaciones de lo que... Entonces, me tomé una tarea, dije, vamos a ir un poquito más para atrás. No discutamos el siglo XIX, no discutamos el peronismo, vamos a ver qué decían los grandes filósofos. Y Platón planteaba que el valor de la polis era vivir bien. El sentido que tenía la polis era vivir bien. Y condenaba la injusticia como el mal mayor de una sociedad. En ese momento, visto en ese universo que era la polis. Aristóteles, en quien voy a poner el acento, decía, para decirlo en términos actuales, que solamente existiría la polis, hoy diríamos la nación, la república, cuando todos resuelven todas las necesidades de todos. Fácil. Todos nos hacemos cargo de todas las necesidades de todos. ¿Por qué? Porque es común. Es de todos. Él decía, la polis y la vida es como el barco. ¿Vieron eso? Cuando uno va, navega y ve esos barquitos que le dicen, a bordo, el que no trabaja no bebe ni come, ¿no? Bueno, Aristóteles decía, la polis es como un barco. Todos solidariamente nos tenemos que hacer cargo de llevar el barco a buen puerto y asegurarnos la buena vida de todos en el barco. Y cuando hablamos de la Argentina, es un barco, no es para unos pocos, es para todos. Y todos tenemos que satisfacer solidariamente todas las necesidades, no algunas. Porque acá hay un reduccionismo. ¿Qué se nos suele decir? No, bueno, la economía dice que no se puede. Y la economía es el bisturí. Es el bisturí con el que se opera. Es un instrumento que debe estar puesto en función y destinado a la decisión política, que es la del vivir bien, que como argentinos tenemos que diseñar. Es un proyecto de vida. Cuando nos aplican ese reduccionismo, nos están llevando a la idea de un antiproyecto. Y agrego, otro filósofo argentino, ignorado, borrado de la currícula, Agustín de la Riega,
Agustín enseñaba que teníamos que advertir que el esplendor del pensamiento eurocéntrico había llegado a su ocaso. Estamos frente a la senectud del pensamiento eurocéntrico. Objetivamente, el iluminismo que generó grandes pensadores y grandes pensamientos tiene un catastrófico desastre con lo que se llama Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Digo, esto es el certificado de defunción de las mejores ideas. Hubo un fracaso estrepitoso, a tal punto que cuando en Argentina se convoca en el 49 el segundo congreso de filosofía más importante de la humanidad, vienen los filósofos de todo el mundo y los pocos que no vinieron mandaron sus estudios porque venían a buscar luz después de la oscuridad de esa Segunda Guerra. Y esto respalda la riqueza y la necesidad de encontrar nuestra propia mirada. A ver, nos dice el presidente actual, lo dice mucha gente, que las provincias son inviables. Nos muestran a Tierra del Fuego como una islita, y es la provincia más grande de la Argentina, porque provincia es Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Cuando imaginamos, no es una islita, es medio país. Y nos dicen que, bueno, la Argentina no sobran habitantes. En realidad nos faltan habitantes para sacar sin depredar la riqueza que hace necesaria la vida en común, nuestra y para compartir también. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente es de la Riega el que va a plantear la contradicción entre la cosificación, el patio de las cosas que plantean los europeos, guardemos en un armario, guardemos en una FJP, guardemos en un banco para cuando lo necesitemos. Y dice no, dice de la Riega, la realidad argentina y sudamericana es compartir lo habiente, lo que hay, lo abierto, es entender esta realidad, está todo disponible. Y esto se suma a Rodolfo Puig, otro gran pensador, donde también avala el pensar situado y dice, muestra cómo nuestros primeros habitantes compartían lúdicamente, jugando, divirtiéndose lo que había. Cuando se habla de crisis, puede haber una crisis en que haya sectores que no tienen crisis. La crisis es general. Entonces, si no hay, no hay para nadie. Y si hay, se comparte. Digo, esto es lo que nos está planteando Aristóteles filosóficamente. Y ya les digo, esto es pre-individualismo, pre-socialismo, pre-marxismo, pre-liberalismo, pre-todo. Digo, es pre-cristianismo. A propósito me estoy poniendo en Aristóteles para que nos ayude a recuperar la luz de la tea que ilumina el camino que tenemos que construir. Ahora bien, hablamos de organización y desorganización. ¿Qué ha pasado en Argentina? La Argentina logró, en una etapa de su historia, institucionalizar una forma de organización de un proyecto de vida, de un proyecto de país, el proyecto de la justicia social, en la Constitución Nacional de 1949. Es larga, pero vale la pena. Constitución Nacional que yo soy abogado, en mi carrera no se estudiaba. Se empezó a estudiar en la Universidad de las Madres de Plaza Mayor. Es decir, porque era borrado la currícula, era inservible. Bueno, si no sirve, no sirve, pero ¿por qué no discutimos, como, aunque sea como curiosidad histórica, qué dice? A ver qué dice. Recursos naturales, en el capítulo 4. La función social de la propiedad establece el capital y la actividad económica. Es decir, el capital y la actividad económica tienen una función social, con rango constitucional, el rango más alto de la norma. ¿Qué dicen los recursos del suelo? Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Avatares de la vida, no solo esto se borró, ya va a ver que se derogó, sino que con la justificación de la eficacia de la descentralización hemos provincializado la titularidad de estos recursos, como si las provincias fueran más fuertes que la nación y estas más fuertes a su vez que empresas que son más grandes que los estados. Y fíjense esta curiosidad, va a venir muy a cuento con los tarifazos que estamos padeciendo. ¿Qué decía la Constitución del 49? Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y prohíbe sean enajenados o concedidos en explotación. Estaba prohibido privatizar los servicios públicos. Ahora, Sampay que metió mano acá, Perón que era el presidente, ¿eran videntes? No, ya le había pasado a la Argentina. La Baring Brothers fue el pilar financiero que entró a
estallar en la Argentina, condicionar con un dinero prestado que nos costó montones de décadas devolver y que no entró totalmente, y además se apropió de los servicios públicos. Ese edificio tan lindo que está cerca de la calle Córdoba, el edificio de obras sanitarias, era el edificio de la Baring Brothers, era el edificio de agua de la Baring Brothers, porque el servicio del agua se lo quedaron los ingleses, y después también los ferrocarriles. Por eso se prohíbe, y además, ¿por qué se prohíbe? Porque, no me quiero extender mucho en esto de la Constitución, en realidad la Constitución era un plexo organizativo integral que garantizaba la efectiva seguridad social de todos los argentinos, con capítulos dedicados expresamente a la protección de los ancianos, de los niños, del trabajo, del trabajador. El sujeto central del proyecto, de ese proyecto que fue aniquilado adelanto, era el trabajo y el trabajador. ¿Por qué? Porque el financiamiento de la seguridad social no es poniendo la plata en un banco. El financiamiento de la seguridad social y del proyecto de vida sola y excluyentemente se logra con el trabajo del pueblo. Alberti decía, si hubiésemos pedido empréstitos para liberarnos, todavía seríamos esclavos. ¿O alguien piensa que para liberarse de una dominación va a pedir un préstamo a un organismo internacional? Ah, bueno. Pero no juro por la patria. Pero fíjense qué pasó con esto. En el año 1957, hay una larga discusión sobre la Constitución del 49, pero quiero mostrar por qué se deroga y por qué el odio de clase justamente había que desproteger lo protegido. Por un bando militar de Aramburu se deroga la Constitución del 57 y se convoca a una convención constituyente de facto, que es un enorme y claro ejemplo del reduccionismo. ¿Qué es lo que hacemos? O lo que hace. Esa convención constituyente deroga todo el plexo normativo que era la Constitución de 1949 e incorpora, repone la vieja Constitución Liberal de 1853 e incorpora un artículo social, el 14 bis. Es más, en las cátedras se sigue diciendo, yo me enojo con mucho, eso lo aprenden, que la seguridad social en Argentina arranca con el 14 bis. Bueno, ¿qué es el 14 bis? El 14 bis es un articulito que dice que establece que, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones deben ser móviles, que el sistema debe ser administrado por los interesados. Es decir, además establece participación en las ganancias y otras cosas que nunca se cumplieron. Lo que quiero decir es esto. Nos han convencido a través del pilar comunicacional, que no son solo los medios de comunicación, es la educación, la currícula educativa, la naturalización en los colegios, nos han convencido que ese es un gran adelanto. Y en realidad se redujo a un artículo lo que capítulos enteros de una Constitución en una comunidad organizada le garantizaban a todos, porque la garantía del acceso al bienestar estaba dado por la protección de los propios recursos de los argentinos. Bien aristotélico esto, ¿sí? bien de otra época. Pero esto quedó derogado y borrado para que a nadie se le ocurra volver a pensar lo mismo. Carecer de proyecto de país es como tener un virus en el cuerpo, ¿no? La descomposición avanza y el país se va deshaciendo, que es el caso que vivimos actualmente. Me voy a saltear, porque lo vamos a tocar luego. Estuvimos cerca. Adelanto cortito que el anteproyecto, lo que llamamos anteproyecto, en realidad tiene un inicio en el 55, porque es el proyecto del 80, aquel proyecto de la Pampa Húmeda que se resiste al proyecto de la justicia social y de Recongobierno, pero en los valores el proyecto de la justicia social persiste hasta que con el golpe del 24 de marzo de 1976 es aniquilado. Murió el proyecto de la justicia social. Claro. La democracia, que vuelve renga en 1983, condicionada por un enorme endeudamiento, no logra desembarazarse del anteproyecto. Estuvimos muy cerca de hacerlo. Pero en los últimos años estuvimos cerca de hacerlo cuando logramos, el gobierno de Néstor Kirchner, el desendeudamiento, o sea, bajar el nivel de deuda, y el golpe simbólico de gracia
al pilar financiero fue el acabar con la CFJP, gran saqueo social de la Argentina. Estuvimos muy cerca. Y el otro golpe fuerte que se dio en este periodo fue la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, un fuerte golpe al pilar comunicacional. Faltó, no alcanzó. No alcanzó, y con el fraude comunicacional con el que normalmente funciona el anteproyecto, en diciembre del 2015 volvimos a los valores fundacionales del anteproyecto. ¿Por qué digo que volvimos a esto? Porque vuelve a ser el sujeto, que es lo contrario del pilar especulativo, lo que viene a destruir, lo que se vino a destruir en el 76 y se vuelve a intentar ahora. Lo contrario del modelo especulativo es el trabajo y el trabajador. El sujeto socialmente desaparecido es el trabajo y el trabajador. En el 76, los 30.000 desaparecidos son el instrumento de disciplinamiento social. Y el sujeto sociológicamente, socialmente desaparecido es el trabajo y el trabajador. La desaparición de Centeno, asesinado a palos en Mar del Plata, actor intelectual, uno de los autores intelectuales de la Ley contra el Trabajo, claramente muestra el odio de clase y el ataque al trabajo y al trabajador. ¿Por qué digo que volvimos ahora en el 2015, de la mano del gobierno del presidente Macri, a los valores fundacionales? Porque se ha robustecido el pilar financiero, reendeudó a la Argentina y se vuelve a los valores de especulación, feroz especulación. Decía Cirigliano, ser deuda es no ser. Si los argentinos somos deuda, no somos. Somos deuda. Y volvimos al pilar comunicacional, desenfadadamente del pilar comunicacional, apela al fraude comunicacional, al engaño, a la mentira, a las medias verdades. Y decía Armando Porati, otro filósofo nuestro, que lo que cambia es que el terrorismo de Estado que usó como instrumento el golpe militar es cambiado por el terrorismo contra el Estado. Y vemos el autoritarismo de entonces, hoy, aplicado a partir del poder o del juzgamiento mediático judicial, que es terrible, porque es un sistema de disciplinación feroz donde la supuesta investigación, la divulgación del hecho y la condena es mediática, es prácticamente inapelable judicialmente, condiciona a los jueces que tienen que tomar la decisión porque corren el riesgo de caer en la misma hazaña y en el mismo desprestigio. Pero además, ¿para qué sirve? Para demostrar que no hay que meterse en política. Para demostrar que no hay que... Cuesta caro meterse en política. Y mucho más caro cuesta meterse en política si uno va a defender los intereses de muchos. Cuando se habla de la grieta, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho Romano, había... el Cayo Graco era el defensor del pueblo, de la plebe, y lo asesinaron por defender los derechos del pueblo. La grieta se hace central entre los que se creen con derecho a tenerlo todo y los que creen y condenan a los que pretenden compartir algo de ese todo. El primer populista. Más o menos. Así lo llamó el que lo siguió. Exactamente. Era populista. Era populista. Fíjense un ejemplo de especulación en el anteproyecto. La CFJP. Nosotros a veces perdemos dimensión. Estos días hemos subsidiado al mercado financiero miles de millones de dólares. Es un subsidio legítimo. A ver si vamos a subsidiar a la gente que tiene hambre. No subsidiemos para la gente que especula. No, eso hay que subsidiarlo con miles de millones y mantengamos la paridad para que la tasa sea adecuada. Ahora, ¿qué pasó con la CFJP? La CFJP, aclaro y lo preciso, se gestan desde Martínez de Oz, cuando se empieza a trampear a los jubilados, se inician con los decretos, con el acuerdo con el Fondo Monetario firmado por Alfonsín Surruil, con el Fondo Monetario de Ajuste Estructural, los decretos de emergencia previsional de entonces, y se perfecciona el menemismo con la Ley 24.241. Digo porque, para que veamos la secuencia de la dependencia, más allá de las buenas intenciones o malas intenciones de quienes gobernaban. Pero doy un ejemplo. Solamente de ganancia de la CFJP, la comisión que embolsaron, 14.000 millones de dólares en ese periodo de 12 a 14 años, equivalen a haber construido 2 ciudades enteras como la de La Plata. Los bancos se llevaron, en un periodo de algo de unos 12, 14 años, 2 ciudades enteras como la de La Plata. ¿Y saben cuánto nos costó a los argentinos esa especulación? Porque hubo un costo de transición, porque hubo endeudamiento externo. Gustavo Gentili, otro profesor de la casa y amigo, lo escribió.
se estima en unos 100.000 millones de dólares. Ahora, yo hablo de 100.000 millones de dólares, ¿qué son? Peras, manzanas, no. 100.000 millones de dólares equivale a 3 millones de viviendas, la totalidad del déficit de habitación de la Argentina. ¿No se puede hacer un proyecto en la Argentina? Sí se puede. Lo que pasa es que normalmente se nos dice que hay una técnica que indica que esos recursos son para cuestiones que nos dice la lógica central. ¿Cómo vamos a gastar en nosotros en nuestro propio desarrollo? Y se nos habla ahora, cuando empieza a ocurrir lo que yo sinceramente debo confesar, que quisiera tantas veces equivocarme en la lectura, es decir, me equivoqué en lo que creía y se están haciendo bien las cosas, aunque quien lo haga no era de mi gusto. Entonces ahora escucho por ahí alegremente que se dice que estallan todas las variables, el primer día de gobierno se empezaron a devolver a los sectores más poderosos y ricos sus dineros, se prohijó la especulación, se empezó a perseguir al trabajo y al trabajador, a debilitar las organizaciones sociales, a perseguir a todos los subsidios porque siempre son de vagos indolentes supuestamente, a cuestionar a los empleados, a los docentes, todo lo que se decía que no se iba a hacer. Pero un ministro, o un funcionario, no un ministro, llegó a decir que habíamos visto una fiesta populista, ¿no? Es decir, que esto era que vivíamos engañados. Bueno, puede ser que él crea que vivíamos engañados. Yo voy a dar un datito, nada más, que no es mío, lo dieron muchachos de Davos o de Oxfam. 8 personas en el mundo, 8 personas, acumulan una riqueza igual a la de 3.700 millones de personas en el mundo. ¿Es un problema de populismo eso? En Argentina también hay una enorme concentración de riqueza. Hay 9 deciles, 6 deciles, de cómo se divide la pirámide, que no alcanzan a cubrir la canasta básica, la alimentaria. Y hay 3 deciles que apenas llegan a la canasta básica total. Un decil es el que está acomodado. Ahora, no podemos determinar, porque pregunté a algunos economistas, justamente de qué se trata, cuántos son, cómo está concentrada la riqueza, porque dentro de ese decil hay una parte muy chiquitita que no está medida, que equivale a estos 8 del mundo que tienen los 3.700 millones. Pero bueno, no se trata de populismo, se trata de desigualdad. Y la inseguridad social, en realidad, es un proyecto de muerte. Y van a decir, este hombre es un exagerado. No, yo no soy un exagerado, pero siempre lo pensé, porque, como dice la directora del Fondo Monetario, me acaba de dar la razón, lo explicó crudamente. Cuando la directora del Fondo Monetario Internacional dice que el problema de la seguridad social es que la gente vive mucho, ¿qué está diciendo? Es la más acabada expresión literal. Y nadie se pone rojo por repetirlo. Digo, a ver, ¿está diciendo que hay que matar gente? ¿Y se está matando gente? Sí. ¿De qué manera? Fácil. El hambre es una, porque el hambre es el gran disciplinador que utiliza el antiproyecto. Hay una supresión biológica en cuotas. ¿Qué pasa cuando a nuestros abuelos le sacan las bolsas de colostomía, le sacan los remedios del pan, le encarecen los servicios? ¿Qué pasa cuando nos encarecen los servicios públicos? Argentina está en el puesto 60, estaba en el puesto 60 de subsidios, no estaba regalando nada, de algo que, como vimos, es nuestro y no tiene, estaba prohibido dar en explotación. ¿Eso qué es? Que uno no pueda, porque no es que solamente me cuesta caro, es que no podemos calefaccionarnos, es que no podemos acceder a los bienes vitales de la vida. Y todavía el agua, ¿ven esto? Esta privatización de algo que no debería estar acá, porque es vital. Ya hemos naturalizado el agua embotellada y pasamos del agua mineral Villavicencio, que era una excepción de no sé dónde, al agua que se envasa y se vende, y el aire todavía no se puede envasar. A ver, lo que digo parece una exageración, pero cuando hablamos de un proyecto de vida, hablamos de compartir. Y yo lo que me tomé el trabajo, un poco para cerrar esta introducción, digamos, que pretende ser un cambio de mirada, y después vamos a los instrumentos, porque sí, hay cosas que están bien, cosas que están mal, normas, reglas, nos hemos retrasado enormemente en toda la cobertura de la seguridad social, pero en realidad lo que nos hemos retirado es de tener un proyecto de vida.
Porque un proyecto de país es un proyecto de vida. Y no es un problema partidario, es lo que tenemos que entender. Lo puede impulsar 1, 2, 5, 10 partidos. Es un problema de acordar, de modelizar el tipo de sociedad que tenemos, cómo nos hacemos cargo de dar respuesta a lo que decía Aristóteles, y cierro con esto. Yo redefiniendo lo que él aplicaba para la polis, se lo modernicé un poquito, y digo, para definir la seguridad social como proyecto, que se entiende necesariamente formada la República. ¿Vieron que hablan tanto de la República? Para Aristóteles la República claramente decía que cuando era gobernada por los ricos, en beneficio de los ricos, era el gobierno de la oligarquía, que es lo que hoy. Es decir, y es una forma de deformación de la República. Todo lo que se llena en la boca de República, aunque no se el pecado no es ser rico, el pecado es gobernar solamente para un sector o preponderantemente para un sector. Se entiende necesariamente formada la República en el momento en que el pueblo, todos nosotros, pueblo no gente, pueblo, la palabra gente era lo que usaban los griegos despectivamente para los extramuros. Cuando nos dicen gente, nos están reduciendo a usuarios y consumidores. Esa perversa categoría que incorporamos a la Constitución del 94 por error y por maldad de otros, porque le creamos una nueva categoría de ciudadanos, los que tienen la capacidad de usar y consumir superior a la ciudadanía, cosa que tendremos que revisar. Cuando el pueblo, no la gente, políticamente asociado, puede proveer a todas las necesidades de su existencia. Y cerremos con esto. Argentina produce alimentos para 300 o 400 millones de personas en el mundo. Que haya un argentino con hambre es un problema moral, es una inmoralidad. No hay ideología que pueda justificar esto. Ni siquiera es un impuesto el 10% de lo que se produce para que todos los argentinos comamos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos engañan cuando nos dicen que el proyecto no es posible. ¿Cómo se construye un proyecto? Da para otra charla más larga, pero fundamentalmente el proyecto de país se construye con el trabajo del pueblo. Y si tenemos una actividad privada que no crea todo el trabajo que necesitamos, será tiempo que desde la actividad pública se genere las actividades productivas que la nación necesita. Así como mandábamos aviones de aerolíneas a donde no era negocio, también tenemos que generar trabajo donde hay que extraer riqueza y ocupar el espacio territorial. Esta es la mirada propia, la mirada georreferencial, el pensar situado, pensando desde nuestra lógica. Hoy nos vienen a vender en los centros mundiales una renta básica universal para todos, que es el sucedáneo del ingreso ciudadano universal. ¿Saben qué es la renta básica, para decirlo fácil? Es como el vale del almacén de ramos generales, pero con una tarjeta de crédito. Lo único que garantiza que un país viva es que su pueblo trabaje. Nada, gracias.